Bueno, hola a todos. En este vídeo quiero contarles dónde estamos ahora mismo dentro de Platinum World y qué es lo que se viene a continuación. Hasta este punto hemos estado trabajando dentro del widget developer y creando los primeros subsistemas, el sistema de logs y el sistema de guardado. Ahora vamos a entrar directamente en el sistema de audio y en el game flow de carga de niveles, además del sistema de carga de shader por fuerza bruta. Para ver cómo se gestiona toda esta parte inicial del vertical slice, esto es fundamental porque sé que es muy lenta. Entonces, al final, esto es muy técnico y no es la parte más divertida de todo lo que vamos a ir grabando de aquí en adelante, pero es fundamental al final para crear un vertical slice rápido y jugable. Pues la verdad es que no. Pero a nivel didáctico, al final siempre quiero pasar por todas estas fases que normalmente haríamos si estuviéramos creando sistemas de blueprint de una manera mucho más rápida y sin tener que integrarnos inicialmente dentro de C++. Sobre todo porque a futuro todas estas herramientas nos van a servir para reutilizarlas en cualquier otro proyecto. Y es por eso que esta semana vamos a publicar el último capítulo del sistema de widget developer asociado al sistema de logs. A partir de ahí desarrollaremos los otros dos subsistemas, audio y gameflow. Serán más cortos, no tan largos ni complejos como lo que estamos haciendo hasta ahora, pero es el siguiente paso y el más lógico para que nosotros ya entremos en la parte, podré así decirlo, un poquito más divertida. Será meternos en sistemas de gameplay como interacciones, personajes, inventarios, ítems y toda la parte jugable de nuestro vertical slice. Al igual que en los otros dos subsistemas, sí que vamos a entrar ya a ver más los conceptos de data driven, y en la clase de refactorización, que es lo que vamos a ir hablando ahora, vamos a ver mucho más el porqué y los motivos principales por los cuales nosotros nos vamos a centrar y le vamos a dar importancia a esto. Por lo tanto, ahora vamos a hablar un poquito más sobre la clase de refactorización. Esto es un punto que normalmente nunca se toca, es increíblemente técnico y para mucha gente puede ser muy aburrido cuando tú estás haciendo diferentes tipos de proyectos. Y es por eso que lo haremos en un solo vídeo largo. No dividiremos esto por capítulo, y así lo que vamos a hacer es coger todo el código que hemos desarrollado dentro de los subsistemas, pasando por cada uno de ellos. Si nosotros vemos aquí abajo, yo he hecho otro esquema que también vamos a ir analizando. Cuando nosotros terminemos cada uno de estos 4 subsistemas, lo que vamos a hacer es recoger todo lo que hemos hecho dentro del Game Instance y a partir de aquí lo vamos a ir generando dentro de las mejores prácticas que podamos. Hay que decir una cosa muy importante con respecto a esto. Nosotros hemos creado, y muchos de los errores que hemos cometido en los vídeos anteriores fueron precisamente a propósito, para enseñar cómo se corrigen después. En esta masterclass vamos a explicar por qué es necesaria la refactorización, cómo hacerlo dentro de las limitaciones de trabajar solamente con Blueprint. Acuérdense que es una autolimitación que nosotros hemos puesto para poder hacer todo esto, y qué fases seguiremos haciendo para organizarlo en subsistemas, librerías y estructuras de datos. Cómo podemos llegar a solucionar temas como los fallbacks para que al final el Game Instance no se convierta en un lugar que lo contiene todo y por lo tanto nuestro sistema esté totalmente acoplado a utilizar este Game Instance. Precisamente para eso seguiremos fases de organización. A partir de esta clase, todo lo que hagamos en adelante ya estará construido desde cero con las mejores prácticas aplicadas desde el inicio. Entonces, este vídeo es simplemente para avisarles de lo que se viene en esta masterclass, justo después de terminar los subsistemas de audio y gameflow. El objetivo será mostrar cómo mejorar y organizar el código sin salir de Blueprint y cómo preparar el terreno para migraciones futuras en C++. Con esto claro, ahora vamos a ver los esquemas que he preparado en Miro para explicar un poco el proceso de refactorización. Ahora bien, vamos a empezar por aquí. Esto lo vamos a dividir en diferentes fases. Estas dos fases que tenemos aquí arriba es lo que nosotros vamos a hacer, que es nuestra primera masterclass de refactorización y la que nosotros vamos a enfocar en todo lo que sería el curso del Vertical Slice de Blueprint. Y esto que tenemos aquí abajo es lo que nosotros a futuro vamos a desarrollar cuando repliquemos el Vertical Slice al completo en C++. Principalmente lo hemos hecho así porque queremos también enseñar que se pueden aplicar buenas prácticas, optimización y flujo de carga en la gestión de memoria y estructuras de data driven utilizando única y exclusivamente blueprints. Y posteriormente en C++ aplicaremos las mejores prácticas y cómo realmente se puede llegar a generar el mismo código de una manera muy sencilla utilizando lo que ya hemos hecho. Y es por eso que vamos a analizar un poco lo que hemos puesto. Como ya sabemos, al utilizar solamente blueprint no podemos utilizar subsistemas ni crearlos nosotros, por lo tanto nos vamos a ver forzados a colocar el código y desacoplarlo utilizando librerías. Precisamente, ¿por qué de esto? Porque esto nos permite coger la librería y colocarlo en cualquier otro proyecto y ya no dependemos de nuestro Game Instance. Simplemente necesitamos generar un data driven, es decir, una estructura organizada de cómo tenemos que ir colocando en otro proyecto cada una de las funciones que nosotros tenemos. Por lo tanto, necesitamos identificar las funciones de cada uno de los subsistemas para empezar a colocarlo en librerías por separado. Si nosotros nos vamos aquí, cada uno de estos van a representar una librería independiente que nosotros vamos a poder luego reutilizar. Una vez que ya lo tengamos, identificamos cuáles son para empezar a trasladar tanto las variables que deben ir dentro del Game Instance y por lo tanto generan acoplamiento directo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, cuando hemos estado trabajando en cada uno de estos, si se fijan, nosotros hemos estado creando variables dentro del Game Instance. Por lo tanto, eso se le llaman variables de acoplamiento. Son variables que tienen que estar sí o sí dentro de nuestro sistema cuando nosotros generemos la librería. Por lo tanto, cuando nosotros nos llevemos esa librería a otro proyecto, también nos tenemos que llevar las estructuras de datos que hayamos creado porque las vamos a necesitar reutilizar. Luego,
tenemos lo que sería la identificación de estructura para que en caso de escalada sepamos a qué lugar ir para escalarlo. Por ejemplo, en nuestro sistema de guardado tenemos 4 tipos de guardado diferentes, pero imaginemos que en un punto dado a nosotros lo que nos interesa es crear diferentes puntos de guardado aparte de los que ya tenemos. Precisamente para poder mejorar esto necesitamos saber a qué funciones necesitamos ir o a qué estructura de datos ir de manera directa para poder hacer lo que sería la ampliación. Y aquí llegamos a otra parte que es los fallbacks. Nosotros durante todo el progreso de desarrollo de nuestro código hemos estado utilizando dispatchers, por lo tanto esos los utilizamos para avisar a otras funciones o a otros sistemas de que está pasando algo. Por ejemplo, cuando nosotros introducimos un log, este log tiene un dispatcher que lo que hace es avisar al sistema de guardado de que vaya actualizando los datos dentro. No significa que lo guarde en disco, simplemente le va diciendo, mira, se ha incluido un log, inclúyelo ya directamente en el sistema de guardado para que cuando yo llame a las funciones de guardado, este dato ya esté actualizado dentro. Y finalmente trasladaremos el código que gestionamos dentro del Game Instance y lo vamos a convertir en este caso en un enrutador. ¿Qué significa esto? Actualmente nuestro Game Instance contiene toda la lógica de nuestro código. La idea que nosotros tenemos en este punto es trasladar toda esa lógica a las librerías y generar lo que sería un data driven, es decir, una estructura lógica de ejecución y una documentación que le diga a otro desarrollador, mira, para que tu sistema funcione tienes que generar esto aquí, esto aquí y esto aquí y tienes que generar también estas funciones que están asociadas a una interfaz para que todo pueda llegar a funcionar desde cualquier lugar e intentar que tu Game Instance no se convierta en una función, perdón, en una estructura que es necesaria para todo, sino que simplemente lo que hace es enrutar las librerías con todos los sistemas del juego. Una vez que ya tengamos este punto claro, que hagamos toda esta refactorización inicial, empezaríamos a gestionar lo que serían los nombres finales para cada una de las funciones y establecer los siguientes puntos. Si se fijan, durante todo el proceso de desarrollo he estado poniéndole un montón de nombres a las funciones. Algunas tienen F al principio, otras no, y eso son malas prácticas directamente dentro de nuestro código. Porque para nosotros inicialmente está bien, pero cuando lo veamos dentro de 6 u 8 meses va a ser una locura entender qué funciona cada una de las cosas. Y claramente no hemos estado creando documentación directa de qué hace cada una de esas funciones. Si se fijan, dentro de un Real ya nos permite poner una descripción para saber qué hace cada una de las funciones y no debemos nunca olvidar que debemos siempre poner una descripción de lo que va a hacer cada una de estas funciones para que cualquier otra persona, incluso tú mismo, sepa lo que pasa después. Por lo tanto, al final necesitamos un diagrama de flujo natural para el montaje del sistema. Es verdad que en la documentación y en lo que yo he estado dando dentro del material didáctico os he puesto diagramas de flujo, de los cuales nos hemos pasado para crear los nuestros, pero no estamos creando diagramas de flujo específicos, directos, de nuestro sistema, porque cuando nosotros lo simplificamos o incluso lo llegamos a generar algo mucho mayor y más profesional, esto puede llegar a escalar tanto hacia arriba como hacia abajo y por lo tanto necesitamos generar diagramas de flujos nuevos para entenderlo. Y luego tenemos el sistema de fallbacks para el tema de los sistemas. Actualmente nosotros estamos utilizando dispatchers dentro del Game Instance. Como no podemos utilizar subsistema y asociar delegates a cada uno de los eventos para informar a otro sistema, nos vemos obligados en este punto a, cuando lo trasladamos a una librería, a buscar una alternativa directa y para ello, en este caso lo que vamos a hacer es crear una interfaz de tipo fallback, es decir, va a tener una serie de funciones que van a ser llamadas para que nosotros en este caso podamos estructurarlas dentro del enrutador para avisar a otros sistemas de lo que va pasando y sustituir así los delegates para este caso en particular, porque en este caso estamos obligados a utilizar librerías y interfaces para desacoplarlo para no tener que estar utilizando C++. Por lo tanto, tenemos lo que sería, y lo que hablé antes, las estructuras de datos acopladas, poner los nombres finales, estructurarlas y documentarlas para saber exactamente dónde ubicarlas, qué cambiarlas para escalar, y el sistema de enrutamiento final de cómo va a funcionar nuestro nuevo subsistema utilizando nuestro Game Instance como enrutador y no como sistema que lo contenga todo de manera bruta. Y finalmente, la documentación final que también os añadiré directamente en el material didáctico como propuesta para que veáis cómo ha sido esta masterclass completa. Y aquí vamos a ver un poquito los diagramas de flujo rápido para entender el porqué. Nosotros ya tenemos estos 4 subsistemas que vamos a tener ya las próximas semanas ya terminados y vamos a hacer esta primera refactorización. ¿Cuáles son los problemas que generamos actualmente? Pues tenemos un sistema God. ¿Esto qué significa? Un sistema que contiene todo el código y por lo tanto tenemos un código rígido que está incluso acoplado. Aunque yo haya generado algunas pequeñas pautas de desacoplamiento, realmente el sistema está acoplado a nuestro Game Instance. Si nosotros lo sustituimos, no podemos utilizar nuestro sistema de guardado en otro proyecto, en otro Game Instance. Precisamente por eso ahora mismo estamos creando un código rígido y esto nos lleva al final a que no podamos ni sustituirlo ni quitarlo. Y por lo tanto es bastante difícil de refactorizar en C++ porque no tenemos diagramas de flujo claro ni de cómo estructurar cada una de las funciones dentro de nuestra lógica de ejecución. Por lo tanto es poco escalable. Por lo tanto, al final esto hace que nosotros hayamos cometido errores comunes y usuales que hemos visto en diferentes tipos de proyectos y por los cuales vamos a solucionar aquí, que es la no separación completa de responsabilidades y sistemas. Vamos a corregir esto aquí, de sistemas, nomenclaturas iniciales no definidas, es decir, no dejar claro cómo debe llamarse todo y con qué estructura debe llamarse todo, es decir, en una frase o en un nombre que debe ir al principio, en medio y al final para que sea fácil de leer para todos los programadores de un proyecto. Y no ponerle descripciones a las funciones claras y sin apoyo de diagramas de flujo para que sepas para qué funciona cada función y qué tiene que hacer cada una de ellas y por lo tanto cuál es su responsabilidad dentro de todo el flujo de desarrollo. Y tener los fallbacks poco definidos. Aunque nosotros los hayamos creado, realmente no tenemos definido un diagrama
diagrama de flujo que diga, mira, cada vez que tú vas a ejecutar esta función, se va a ejecutar y tienes estos fallbacks que te van a informar de estas cosas que han estado pasando, para que en el caso de que tú lo necesites en algún punto en específico puedas recurrir siempre a esa llamada. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer esta primera refactorización limitada a Blueprint como uso obligatorio. ¿Y qué vamos a resolver con esto? Pues lo que hablamos justamente antes, vamos a tener una separación de responsabilidades de librería, ya que al final no podemos usar subsistemas en C++. Uso de interfaces como fallbacks de operaciones, por no poder usar en este caso el sistema de delegate de los subsistemas en C++. Una preparación de estructuras y diagramas de flujo para futuras refactorizaciones cuando nosotros hagamos y migremos nuestro proyecto a una estructura completa de C++. Nomenclaturas claras, nombres de funciones claras y limpieza en la documentación. Veremos que esto a futuro es crucial cuando nosotros queremos escalar nuestro proyecto. Y ya la segunda parte, que es la refactorización en C++, esto lo veremos más adelante porque es bastante más grande de lo que vemos aquí. Pero de esta manera obtendremos un proyecto muy sólido y estructurado para que podamos luego integrarlo en cualquier proyecto que queramos hacer. De momento no me quiero enrollar mucho más, esto se lo voy a dejar también dentro del curso que vamos a tener dentro de la academia para que le podáis echar un vistazo y tendréis un poco material explicado de todo lo que yo he dicho dentro de este vídeo. No me quiero enrollar mucho más porque quería que más o menos este vídeo fuese corto y explicativo y simplemente es para anunciar que se viene una gran clase o masterclass de refactorización del proyecto una vez que ya terminemos los subsistemas y seguiremos publicando todos los vídeos de cada uno de los subsistemas que estamos hablando. Ya por esta clase es todo y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias por apoyar todo el proyecto, el canal y la academia. Estoy agradecido de corazón. Hasta luego.